En el caso de los autobuses, en la conexión con Madrid solo funcionará uno. En los servicios con Santiago solo habrá 2 conexiones por sentido, al igual que en Vigo. También se reducirán significativamente las conexiones entre la ciudad y los pueblos. Mientras, los servicios urbanos quedarán reducidos a 6 líneas: Rairo Quintela, Reza Ceboliño, Cabeza de Vaca Belle, Palmés en Residencia, Viso Cumial y Cudeiro Residencia, priorizando la conexión del extrarradio y de la Residencia, pero no circularán de 11:30 a 2:30 de la tarde, coincidiendo con las manifestaciones sindicales. Además, funcionarán 30 taxis pertinentemente señalizados. No obstante, no habrá ningún servicio ferroviario en la provincia. La sanidad, mientras, mantendrá el 100% de los efectivos en urgencias, paritorios, unidades de diálisis, reanimación, tratamientos oncológicos y cuidados intensivos. En educación abrirán todos los centros con personal en servicios mínimos y se garantiza el transporte escolar de 7:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3:30 de la tarde en enseñanza obligatoria. Esta mañana, en la calle del Paseo, el portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Guillerme Vázquez, recalcaba los motivos por los que los nacionalistas apoyan la convocatoria de huelga. Nós non creemos que a solución da crise económica pase por disminuir os salarios, por disminuir as pensións, por despedir máis barato, nin por aumentar os impostos á maioría social. Simplemente creemos que eso o único que fai é detraer recursos da maioría da sociedade